El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y el día de hoy vamos a continuar con el curso especializado de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Y es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho constitucional. Estamos hablando del doctor Marcos Giancarlos Piña Burga, quien nos va a acompañar con el tema Los riesgos de la justicia paralela y el lawfare en el Estado constitucional de derecho. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. El ponente es abogado litigante, fundador del estudio jurídico Piña y Vargas Abogados. Es abogado con estudios en Derechos Humanos por la Universidad de Juárez del Estado de Durango, de México, y cuenta con estudios en Derecho Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Es especialista en Gestión Pública por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien, en tanto en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, les damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden intervenir durante la clase, ya sea alzando la manito o a través del chat del Zoom. Bien, dejando todo eso recalcado, ese el uso de la palabra, estimado doctor, puede dar inicio. Muchísimas gracias, Karen, por el anuncio. Muy buenas noches con todos los presentes. Antes de dar inicio, voy a agradecer infinitamente que me confirmen si es viable que ustedes logren proyectar el material que hemos trabajado para esta ponencia. Si me confirmas, Karen. Sí, doctor. Estimado Cristian, ¿nos puedes ayudar, por favor? Correcto. Un momento, por favor. ¿Me confirman si se puede ver conforme? Sí, estimado Cristian, sí se puede ver. Perfecto. Correcto. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias. Igualmente, Karen. Bien. No quisiera empezar sin antes expresar mi hondo agradecimiento a los organizadores y auspiciadores de este evento, más aún por haber tenido la gentil invitación de extenderme, que con mucho gusto pienso colaborar y coadyuvar no tan solo para esta disertación, sino también para futuras ponencias que con mucho gusto tengo a bien participar. Dicho esto, el tema que vamos a exponer el día de hoy se titula Los riesgos de la justicia paralela y el lawfare. Nótese que aquí encontramos dos títulos en uno. Vale decir, dos problemas estamos planteando. Y ocurre que en lo personal, no tan solo me gusta hablar de lo que ya se sabe, que bastante conocemos del derecho, unos más que otros, otros están en formación, otros están en constante aprendizaje, sino que también me gusta hablar de aquellos problemas que saltan a la vista, pero que muchas veces poco se habla, que son invisibilizados en la comunidad jurídica, incluso desde la sociedad. Y ocurre que aquí encontramos dos problemas: el problema de la justicia paralela y el problema del lawfare. ¿Qué significa uno y qué significa el otro? En cuanto a problema, no estamos hablando de definición. En cuanto a problema, cuando hablamos de justicia paralela, estamos refiriéndonos a los medios de comunicación masiva, tradicional, convencional, que amparados en libertades fundamentales, entiéndase como la libertad de prensa, libertad de expresión, incluso principios legales como el principio de reserva o de publicidad de todo procedimiento o proceso, incluyendo el proceso penal, y haciendo un uso arbitrario, indebido, irregular
del poder fáctico del cual gozan, realizan un ajusticiamiento mediático, una suerte de justicia popular, socavando, erosionando o boicoteando a determinado personaje político que está envuelto en un caso emblemático que no deja de ser un proceso que debería estar enmarcado en un debido proceso conforme lo establece el numeral 14 del artículo 139 de nuestra Constitución Política del 93. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas de esta justicia paralela o justicia mediática? Yo identifico 4 problemas inmediatos. El primer problema es que erosiona, lastima, mella, directa o indirectamente, la autonomía del poder que se encarga de administrar justicia, entiéndase, el poder judicial. Vulnera, merma esa independencia que este poder está obligado a tener, toda vez que a través de esta justicia paralela, donde el inocente es proyectado inmediatamente como responsable, sin ninguna reflexión, sin ningún recodo, con absoluta gratuidad, termina de alguna u otra manera empañando u oscureciendo esa objetividad que el operador de justicia está obligado a tener. Ese juez natural que debe estar enmarcado en la lucidez legal puede perder o puede verse influenciado por ese mal uso del poder fáctico de un medio de comunicación. Y me permito incluso incluir a medios de comunicación no tradicionales. El mal llamado influencer, ¿no? Aquel que tiene la capacidad de influir a través de las redes sociales. Otra consecuencia inmediata que puedo encontrar en mi trabajo de investigación respecto a esta justicia paralela es que promueve, indebidamente por supuesto, fomenta la estigmatización del procesado, incluso del denunciante, afectando con ello la democracia cuando este procesado, administrado, acusado, es un personaje político. Y me voy a permitir hacer mención de incluso personajes incómodos. Se me ocurre, me salta a la mente, el señor Antauro Humala, estigmatizado desde un primer momento que ingresó al terreno o a la escena política. Más allá de la lectura, por supuesto, penal, donde incurre en delitos y que ya cumplió condena, sigue siendo estigmatizado a la fecha. No tan solo por lo que hizo, sino por lo que se cree de sus ideas. Y pocos o nadie ha dado alguna vez lectura de algún libro, de algún ensayo, de algún artículo de Antauro Humala. Pero de inmediato es identificado como una suerte de orate, como una suerte de republicano trasnochado, lo cual de alguna manera afecta a la democracia, porque solamente existe democracia en su sentido más riguroso de la palabra cuando el votante está documentado. Pero el votante de hoy en día no se encuentra documentado, solamente repite lo que escuchó en la radio, en la televisión o lo que pudo ver en su celular, en alguna red social banal. Y se construye en el imaginario popular una narrativa sobre determinado personaje o actor político, el que sea. Aquí queremos ser técnicos. Aquí la política vamos a tener que abordarla, incluso vamos a ingresar al terreno de lo social, pero sin dejar de abrazar lo técnico jurídico. No importa el personaje político. Lo que debe ser materia de investigación, materia de litis, por decirlo así, materia de cuestión, materia de este problema que estamos planteando, es la estigmatización de cualquier actor político que termina siendo investigado, que termina siendo sentenciado en cualquier proceso penal. Otra consecuencia inmediata que podemos encontrar en esta justicia paralela, que repito, muy pocos hablan,
por no decir que no existe un artículo jurídico serio, riguroso, que hable al respecto. Una tercera consecuencia es que socava el análisis y la reflexión, fomentando la banalidad. Es decir, el auditorio, el público, que somos todos los televidentes, todos los oyentes, radioyentes o todos los que utilizamos redes sociales, terminamos viendo un proceso penal como una suerte de coliseo romano, donde de inmediato se trastoca el principio de presunción de inocencia y pareciera que opera al revés, como el principio de responsabilidad de todo aquel que se les indica un delito. Esa situación, y aquí tiene que ver lo social, fomenta de inmediato, de alguna manera, que no exista espíritu crítico, que no exista análisis. A las finales todos terminamos escuchando, viendo y creyendo lo que nos dicen, la gran mayoría de personas, por supuesto. Siendo el espíritu crítico uno de los requisitos basilares y fundamentales de todo operador, de todo profesional, de todo investigador. Otra consecuencia, esta sería la cuarta en la lista, de la justicia paralela, es que este ajusticiamiento popular por parte de los medios de comunicación masiva, todas las veces, sin temor a equivocarme, responde a un interés particular de un grupo de poder. No es otra, el ajusticiamiento mediático no es otra cosa que la materialización de un grupo de poder respecto a un individuo. Es decir, un actor político es investigado ante cualquier denuncia, porque todos podemos denunciar y todos somos denunciables de alguna, al menos en este país, todo es denuncia, y aquí vamos a hablar de lo segundo, el segundo problema que es el lawfare, y se aprovecha ese proceso, esa investigación, para inmediatamente satanizarlo. Y eso no responde a una búsqueda de justicia, no responde a otra cosa que no sea plasmar ese poder que tiene un determinado sector, un determinado colectivo. Esas consecuencias, estos resultados de la justicia paralela son los grandes riesgos que afronta el Estado constitucional de derecho. Si bien es cierto, el ajusticiamiento mediático popular data desde el momento mismo que nos constituimos como sociedad, data de la Grecia antigua, de la Roma antigua, data de la época de la Inquisición, del siglo de las luces, la Ilustración, en medio de la Revolución Francesa, el ajusticiamiento mediático estuvo como moneda corriente. Sin embargo, ha tomado otras formas en el Estado constitucional de derecho. Debe ser materia de preocupación que subsista a la fecha una justicia mediática que termina de alguna manera condicionando a un operador de justicia, porque el juez muchas veces, y lo digo desde la máxima de la experiencia, su resolver se puede ver influenciado por el temor a ser vilipendiado por la prensa. Con un ojo está confeccionando su resolver, su sentencia, su ubiter dicta, su ratio decidendi, y con el otro ojo está mirando a la prensa. Ocurre en el caso Keiko Fujimori. Mencionemos nombres y apellidos. Ocurre en el caso Pedro Castillo. Ocurre en el caso Martín Vizcarra. Ocurre en el caso Pedro Pablo Kuczynski. El segundo problema que este título, y a manera de preámbulo, por supuesto, que este título que hemos dado lectura contiene es el lawfare. ¿Qué significa? ¿En qué consiste el lawfare? El lawfare no es otra cosa que utilizar la ley como una herramienta jurídica a efectos de promover una situación que le resulte favorable a quien maliciosamente interpone su denuncia. Es decir, es el uso del derecho para atacar, es el uso de la ley para menoscabar, boicotear.
y es utilizado en distintos espectros de la sociedad, no tan solo en lo político. Hoy en día, si yo tengo un detractor político y yo soy la oposición, o incluso estamos en una contienda política para asumir una presidencia o para llegar al Congreso, no encuentro mejor situación para desplazar a mi contrincante, a mi competidor político, que denunciarlo por lavado de activos. Una simple y llana denuncia de lavado de activos puede tener convocado al investigado, al denunciado, durante 6 años en una investigación preliminar y luego una investigación preparatoria. 6 años en donde el caño financiero se ve cerrado totalmente, lo cual, por supuesto, equivale a un certero golpe material económico para quien se ve denunciado. Aunado a ello, la satanización por parte de los medios de comunicación termina enarbolando, ampliando esta perjudicial situación. También lo encontramos en el espectro empresarial, y lo digo con la máxima de la experiencia, con conocimiento de causa. Soy un abogado litigante y he podido encontrar muchos casos en donde dos empresas del mismo giro, del mismo rubro, están compitiendo y no encuentran mejor opción, mejor forma que descalificar frente a la ciudadanía o de desplazar a quien compite por tener el poder de mercado o acaparar la demanda, que interponer una denuncia también por lavado de activos. El lavado de activos convierte al derecho, lamentablemente, una denuncia falsa, maliciosa, por supuesto, en una suerte cacería de brujas. Porque el fiscal abre investigación preliminar en su disposición número 1 contra una persona y los que resulten responsables. Es decir, todos somos investigados de alguna u otra manera, virtualmente, teóricamente, en abstracto. Las consecuencias más inmediatas en mi lectura del lawfare, que en su traducción al español es guerra jurídica, ¿no? Es utilizar al derecho para satisfacer fines particulares, personales, que pueden ser empresariales, políticos, entre otros. Las consecuencias más inmediatas, y la primera, es la politización de la justicia. Es decir, el derecho, que debería ser autónomo, que debería ser objetivo y que no debería tener otro fin que perseguir la justicia, que perseguir el delito, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, y con ello perseguir a la dignidad como un fin supremo del Estado y la sociedad, según el artículo 1 de nuestra Constitución. Ese derecho termina subordinado, termina siendo una extensión de fines políticos, de una tienda política. Situación que resulta lamentable, porque precariza a la justicia, se vuelve precaria la justicia. Ya no son jueces que buscan resolver con imparcialidad, sino son jueces que están respondiendo o terminan siendo instrumento de un actor político. Es decir, el despacho judicial es una trinchera, es un cuartel. Esa situación termina siendo lamentable y debería ser abordada prontamente con algún proyecto de ley o alguna propuesta que venga desde la comunidad jurídica para mitigar consecuencias de este tipo, situaciones de este tipo. Otra consecuencia inmediata, por supuesto, es la flagrante y grosera violación a derechos fundamentales. La presunción de inocencia se convierte en cualquier otra cosa menos en un principio, en un derecho, en una garantía tangible, palpable, concreta. No se materializa, solamente es papel. Solamente está en la Constitución como un rezo. Si una persona injustamente se le abre una investigación por pérdida de dominio, corrupción de funcionarios, colusión, cohecho, entre otros, se vulnera también su derecho a la defensa. Plazos irrazonables.
se vulnera en consecuencia el derecho continente del debido proceso. Otra situación, y sería la tercera consecuencia, que yo encuentro del lawfare, es la ralentización del proceso judicial, debido a que todo el engranaje, el arsenal estatal que debería servir para administrar justicia, termina destinándose, desviándose para satisfacer la denuncia maliciosa, tendenciosa de un actor político que encuentra en el derecho, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano resolutor, encuentra la oportunidad para hacer una vendetta, para menoscabar o boicotear a quien le resulte incómodo. Y otra cuarta consecuencia, última, pero no por ello menos importante, es que este es un foco potencial de corrupción. El lawfare, en el fondo, es corrupción, es tráfico de influencias, es colusión, es cohecho, es delito contra la administración pública. Situación que pocos hablan, siendo un problema vigente, latente y que estadísticamente viene aumentando en los últimos años. Voy a agradecer por favor a quien está administrando las láminas de PPTs que por favor avance a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a las definiciones. ¿Qué es la justicia paralela o la justicia mediática? Para empezar, tenemos que tener claro de que el único que administra justicia es el Poder Judicial. Y también existe un fuero militar y el arbitral. Son los tres fueros. El medio de comunicación A, la red social B, no tiene competencia, facultad, ni desde la Constitución, ni desde la ley, ni desde la sociedad, para que pueda administrar justicia. Pero pareciera que lo hace en la práctica, porque termina diciendo quién es responsable y quién es inocente. Dicho esto, ¿qué es la justicia mediática? Procedo a dar lectura. Es un concepto que aborda la influencia de los medios de comunicación en el ámbito judicial y en la percepción pública de la justicia. Afirmamos, entonces, que es la forma en que los medios de comunicación, a través de la difusión de información y la construcción de narrativas, pueden impactar en el desarrollo de procesos judiciales, en las decisiones de los jueces y en la opinión pública sobre el sistema de justicia en general. En los Estados Unidos, muy conscientes de esta situación, algunos estados permiten lo que se conoce como el courtroom sketch o de su traducción, el bosquejo de audiencia. ¿Qué significa el courtroom sketch? El courtroom sketch aplica únicamente para audiencias de casos emblemáticos. Por ejemplo, se lleva a cabo una audiencia de control de acusación utilizando la jerga jurídico-penal de acá de Perú, de nuestro nuevo Código Procesal Penal, una audiencia de tutela de derechos o la demanda de un habeas corpus de un caso emblemático, ¿no? Lo que hace un Estado federal en Estados Unidos es que no permite el acceso de la prensa. O sea, no permite cámara de audio-video, no permite grabadoras de voz ni cosa parecida. Porque según en la lectura que tienen los operadores de justicia del common law, la prensa puede resultar ser maliciosa y captar a través de la cámara de audio y video algún ademán, algún rostro, algún gesto, alguna gesticulación por parte de las partes o incluso del propio magistrado e indisponerlo ante la sociedad. Y de esa manera, el inocente puede ser proyectado como villano y el villano puede ser proyectado como un beato, como un santo. Porque la prensa, y esta es una frase que no me gusta utilizar, mucho menos del autor que viene, pero debo de reconocer, debo de confesar que tiene absoluta razón. Rafael Correa, en muchas entrevistas,
utiliza un término muy real que aplica a este tipo de situaciones. Desde el día que se inventó la imprenta, la libertad de prensa escribe lo que el dueño de la imprenta le dice. Lamentablemente es así. Entonces, los estados federales, los juzgados federales, no permiten el acceso de la prensa, de ningún elemento, de ningún periodista o afín, y solamente permite el acceso de un dibujante para que ingrese en primera fila de la audiencia, de la sala de audiencia, y pueda graficar lo que ve. Por eso es que en la prensa norteamericana, el caso Michael Jackson, el caso Simpsons, entre otros, lo que proyectan son gráficos, son dibujos, a puño, a mano y puño, ¿no? Con lápiz, con el fin de salvaguardar la privacidad de quien denuncia, con el fin de salvaguardar la objetividad del Poder Judicial y con el fin de no estigmatizar, satanizar, vilipendiar a quien es procesado en ese momento. Esto se viene practicando increíblemente desde 1826 y sigue siendo una práctica en los Estados Unidos y por lo visto les da resultados y hay una tutela, una protección importante hacia los derechos fundamentales, cuestión que acá ni siquiera nos planteamos. Hasta hace poco, si no fuese por el Tribunal Constitucional que resolvió a favor, hasta hace poco el detenido por la policía le colocaba un chaleco, sin flagrancia, le colocaba un chaleco que decía drogas, ¿no? Que decía terrorismo, lesionando el principio y derecho, garantía también, de la presunción de inocencia, que es uno de los grandes logros de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución de Robespierre, cualquiera podía señalar a otro como el actor de la comisión de un ilícito. Y bastaba la mera voluntad, que por supuesto era arbitraria, sin control alguno, porque reposaba en el principio de concentración del poder, bastaba nada más la anuencia, la conformidad del monarca, del déspota, para que éste pueda ir a la guillotina o pueda irse a purgar una cárcel, una condena por décadas. Hoy en día no ocurre eso. Sin embargo, continúa bregando la justicia mediática. El mal uso de este poder fáctico por parte de los medios de comunicación, que hoy en día, me permito decir, y hay que llamar a las cosas por su nombre, descaradamente promueven a determinado político, golpean a otro político que no resulta de su agrado. Voy a poner un ejemplo que me salta a la mente. Cuando yo no soy simpatizante de ninguna tienda política, por si acaso, yo no tengo bandera política, ¿ya? Soy apolítico en ese sentido, que me perdone Aristóteles, que decía que éramos zopoliticón, pero cuando hablamos de derecho yo soy apolítico. Cuando Pedro Castillo asume la presidencia, todos los días, a cada hora, la prensa hablaba de que los precios suben todos los días y que nos íbamos a convertir tarde o temprano en una situación parecida a la de los países quebrados como Venezuela. Sale Pedro Castillo con el infortunio que lo envolvió, le sucede la señora Dina Boluarte y nadie habla de que los precios suben. Tiene responsabilidad política por más de 50 muertos a manos de la policía y nadie dice nada. La prensa lo menciona como un dato, como una estadística. Como decía Stalin, matar a una persona es un homicidio, pero matar a 50 es estadística. Eso ocurre con la prensa. Estadística. Van 41, van 49, van 52, van 60 muertos. Y no pasó nada prácticamente. Hablo desde la prensa. Hay investigaciones preliminares en curso, que dicho sea de paso, se comenta
que no están respetando el plazo razonable, que no están llevando a cabo con rigor, con exhaustividad los actos de investigación. Claro, tienen la presión de la prensa. Esta situación no puede estar ocurriendo, porque seríamos en todo caso un remedio de república. Una república son los poderes, la trilogía de poderes separados, especializados, cada uno con sus facultades y competencias, sin injerencia de ningún cuarto poder. La prensa no puede ser un cuarto poder. La siguiente lámina, por favor. Aspecto de la justicia mediática, ¿no? Aspectos claves. Hemos mencionado acá 3 que voy a permitirme dar lectura. El primero es que influye en la agenda pública. Los medios de comunicación tienen el poder de influir en la agenda pública al destacar ciertos casos judiciales, enfoques o narrativas, lo que puede condicionar la percepción de la sociedad sobre la justicia y los procesos legales. Efectivamente, ¿no? Para poner un ejemplo, la prensa, ya, ahora no tradicional, me parece que hay este programa, La Encerrona, ¿no? De Marcos Cifuentes, llevó a cabo un trabajo periodístico de investigación y saca el tema de los Rolex, ¿no? De Dina Boluarte, que ha sido un tema de agenda pública que ha durado por lo menos un mes, si no es más. Y pareciera que es el único caso que tiene el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Y toda la sociedad tiene los ojos puestos sobre los roles de Dina Boluarte, existiendo otros temas políticos y jurídicos que datan de mayor antigüedad y que tienen mayor relevancia y trascendencia para nuestro país, pero que terminan siendo eclipsados por los Rolex de Dina Boluarte. Hay un problema en la frontera de Perú-Brasil, en nuestra Amazonía peruana. Tacna tiene problemas con la minería. Ocurre lo mismo con la minería del centro del país, en Huancayo. Y nadie dice nada. El dengue está focalizado en Tumbes y Piura. Han colapsado los hospitales y clínicas, pero no es un tema de agenda pública. El tema de agenda pública durante todo el mes de marzo fue los roles de Dina Boluarte. Nótese el daño nocivo que puede generar este mal uso del poder fáctico, ¿no? De los medios de comunicación. Otro aspecto clave es la presión sobre la administración de justicia. Esto es indudable, ¿no? Indudable. El juez tiene miedo al periodicazo. El juez tiene miedo a resolver y que no le guste a la prensa. Porque sabe, le tiene más miedo a la prensa que a la ODEGMA, que ya cambió de nombre, dicho sea de paso, que le abra un procedimiento administrativo. Le tiene más miedo a la prensa que lo indisponga ante la sociedad. Que le coloquen un título, porque la prensa pone títulos, ¿no? El juez coimero, a un congresista arbitrariamente, sin investigación, le pone el comepollo, el robacable. Imagínense. O sea, ¿a qué niveles hemos llegado? Sin ningún proceso, sin ninguna sentencia firme, que sea cosa juzgada y que determine responsabilidad, la prensa ya le puso el congresista robacable, al otro le pone, o al juez, ¿no? El juez coimero, el juez corrupto, el congresista pegalón, ¿no? Etcétera, ¿no? Ejemplos son para enumerar en una lista kilométrica. Un tercer aspecto clave son los desafíos éticos y legales, ¿no? Plantea, dice acá, desafíos éticos y legales en cuanto a la protección de la privacidad, la presunción de inocencia, la imparcialidad judicial y la legitimidad de las decisiones judiciales frente a la influencia de los medios de comunicación. Efectivamente, ¿no? Se levanta el velo privado, se levanta el velo de la intimidad y la persona es expuesta groseramente, abusivamente frente a la sociedad. No hay ningún reparo por la intimidad económica. Se exponen a los hijos, a duras penas le tapan el rostro, igual los exponen a la familia, exponen datos sensibles que pueden ser temas de salud, temas de la intimidad económica.
y pueden llegar a destruir totalmente a la persona. La siguiente lámina, por favor. La justicia paralela en Perú. Bueno, los medios de comunicación acá en Perú, que dicho sea de paso, hay un monopolio preocupante al respecto, y todos están politizados, ¿no? ¿No? No tienen temor en desnudar su ideología política, ¿no? Definitivamente, ¿no? Apoyan a determinados actores, a determinados colectivos que les resulten beneficiosos, que les satisfagan o les den un retorno de una acción intangible o cuestión afín, ¿no? Frente a ello, en nuestro orden jurídico, nuestro ordenamiento jurídico es débil, ¿no? No existen mecanismos, herramientas que permitan hacer frente a la injerencia de la justicia paralela. No hay mecanismos que permitan salvaguardar, proteger a un proceso o a un procesado frente a la injerencia de los medios de comunicación. No existen mecanismos. Lo que se apela es al buen criterio, a la probidad de los magistrados y demás operadores de justicia, para no dejarse, no verse influenciados por lo que diga la prensa respecto a la causa que ellos se abocan. Siguiente lámina, por favor. Hablemos ahora del lawfare o guerra jurídica, ¿no? La guerra jurídica, según lo que dice la lámina, dice acá, la guerra judicial en Perú ha desencadenado un conflicto sin precedentes entre las instituciones. El enfrentamiento entre los particulares, autoridades e instituciones del Estado con el Poder Judicial y los medios de comunicación ha generado un debate intenso sobre el Estado de Derecho en el país. Sí, definitivamente, ¿no? Voy a poner un ejemplo con conocimiento de causa. Como abogado litigante, hemos podido ver varias causas en materia de lavado de activos. Por supuesto que no voy a mencionar nombres y apellidos de algún representado, pero ocurre que la SBS, la Superintendencia de Bienes y Seguros, tiene, de Banca y Seguros, perdón, tiene una resolución SBS, una circular, que es la resolución SBS 789-2018, cuyo artículo número 60, numeral 3, señala que toda empresa que esté próxima a contratar, a celebrar un contrato con algún proveedor, con algún consumidor, socio estratégico, entre otro similar, deberá de acompañar al contrato una declaración jurada previa en la cual sostenga que ninguno de los socios accionistas, mayoristas o minoritarios, que el gerente ni ningún otro personal, colaborador, trabajador de la empresa está inmerso en una investigación por lavado de activos. En la práctica, ¿qué ocurre? Ocurre que si yo quiero deslindar, descarrilar a mi competidor del mercado, lo denuncio por lavado de activos, ¿no? A una empresa, una persona jurídica, la denuncio, y como el estándar que tiene el representante del despacho del Ministerio Público para calificar su denuncia, la denuncia es bastante bajo,
con esta figura de la sospecha inicial simple, que en realidad es un saco roto. Todo puede entrar en la sospecha inicial simple, hasta la denuncia más precaria, sin acervo probatorio, sin medios de prueba, sin argumentación fáctica. Un panfleto termina siendo admitida la denuncia por lavado de activos y la empresa denunciada y ya investigada en diligencia preliminar quiere continuar celebrando contratos con cualquier trabajador, supongamos, tiene que firmar una declaración jurada donde dice que no es investigada por lavado de activos, pero no puede faltar a la verdad. Se va a ver obligada a decir, sí, soy investigada por lavado de activos. Esa empresa, por utilizar un término que pueda graficar mejor la situación, es una empresa leprosa. Nadie quiere celebrar un contrato con esa empresa. ¿Y qué significa eso? La muerte económica, la quiebra, la bancarrota. Si no voy a poder contratar un trabajador, no voy a poder contratar un proveedor, si no voy a poder contratar con mi consumidor un socio estratégico, soy un atestado social. Nadie contrata conmigo. Esto sin quitar que el fiscal cursa, tras la disposición número 1, una comunicación a la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, a efectos de que se comunique a todos los bancos de que la empresa denunciada e investigada tiene una denuncia por lavado de activos. Esa empresa denunciada e investigada toca la puerta, quiere un crédito empresarial y le dicen no, porque usted está investigada por lavado de activos. Oiga, pero ¿dónde queda mi presunción de inocencia? No, que las personas jurídicas no tienen presunción de inocencia, dicen algunos entendidos. Pero olvidan de que la empresa, que es una ficción, está conformada por personas, personas que tienen derecho a la presunción de inocencia, que por ser investigadas por lavado de activos no deberían dejar de contratar. Esa declaración jurada que exige la resolución de la SBS número 789/2019 es una suerte de sentencia adelantada. Eso es la guerra jurídica. Te saco del mercado con una simple denuncia de lavado de activos. Todas las denuncias de lavado de activos son admitidas, estadísticamente hablando. Rarísimas veces un fiscal probo, prolijo, objetivo, lúcido, emite su disposición número 1, parte resolutiva, no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y consecuencia archivo definitivo. Pocos fiscales, de 10, 1. La gran mayoría abre investigación preliminar o diligencia preliminar, para ser riguroso con las palabras, así lo llama el nuevo código del 2004. Eso es la guerra jurídica. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Congresistas, políticos, periodistas, empresarios, todos tienen el arma cargada. Te descarrilo del mercado, te saco de la contienda política con una denuncia de lavado de activos. Al respecto, yo he escrito un artículo, está en Gaceta, si mal no recuerdo, está en la ley y está también en legis.p. Y hemos presentado una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a efectos que la Corte Interamericana en su oportunidad, en su expedición de sentencia, exhorte al Estado parte, el Estado miembro, que es el Perú, a efectos que legisle al respecto. No puede ocurrir que el lavado de activos como denuncia sea una cacería de brujas. Tenemos que mitigar la guerra jurídica. Y aquí hay un aspecto de idiosincrasia. El país, nuestro país, el Perú, es belicoso por naturaleza. Eso explica la excesiva carga procesal de los despachos judiciales, aparte de cómo cada juez administra su despacho y de la carencia de recursos humanos que hay dentro del Poder Judicial, por supuesto. Pero somos un país belicoso, donde toda controversia, por pequeña que sea, potencialmente se judicializa. La siguiente lámina, por favor.
Bien, dice, el lawfare se refiere al uso indebido de la ley como arma política, incluyendo el abuso del sistema legal y procesal para fines políticos y deslegitimar o neutralizar adversarios políticos. Características del lawfare. Tenemos 4. La primera, manipulación de instituciones legales, uso selectivo de la ley para fines políticos, criminalización de la oposición política, uso de los procesos judiciales como herramienta de persecución política. Esto explica por qué todo político es investigado tarde o temprano. Todo político, si no le encuentran, le siembran, ¿no? Esta situación tan tóxica, por supuesto, termina destruyendo la política. Ya no es ese escenario, ya no es esa plataforma de sano debate, de debate alturado, de debate de ideas, donde cada contrincante político colocaba sus fundamentos. Por ahí en el año 1923, personajes como José Carlos Mariátegui y, y Víctor Raúl Haya de la Torre debatían en la Plaza de San Martín, llenando la Plaza de San Martín de cientos de decenas de personas ansiosas por escuchar las mejores ideas, las mejores propuestas. Hoy en día, el debate político se ha convertido, te voy a denunciar. Esa es su traducción de hoy en día. Te voy a denunciar. Corrupto, ¿no? Una falacia ad hominem, o como se conoce como la falacia del hombre de paja, ¿no? Eres un corrupto. Es más, ya le archivaron al político y continúan insistiendo de que es corrupto. ¿No? La falsa denuncia, que mancilla la honorabilidad de un político, por supuesto, termina siendo archivada, pero notes ese daño ante la sociedad que toda su vida es visto como un corrupto. Si lo denuncian por corrupción, le archivan porque no le encuentran ningún acto de corrupción, toda su vida es un corrupto para la sociedad. Siguiente lámina, por favor. Tiene un sentir de perpetuidad las denuncias, sean estas archivadas o no. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que motiva el lawfare? ¿No? Bueno, tenemos una política polarizada, definitivamente. ¿Y hay una ausencia de poder? Claro que sí. Se va Dina Boluarte y no sabemos quién la podría suplir, ¿no? No hay una oposición, no podemos decir que los políticos de hoy en día son una oposición en todo el sentido de la palabra, son oposición porque dicen serlo, pero en la hora de la hora tienen las mismas ideas que el que está enfrente, ¿no? Luego tenemos una debilidad institucional como una causa del lawfare, por supuesto que sí. Tenemos una justicia tercermundista, eso no nos cabe duda. Luego, ambición de poder, sí, ¿no? Hay una, bueno, en nuestra historia republicana siempre ha habido traiciones por obtener el poder, ¿no? Pero me pareciera que esto se ha normalizado y todo el mundo quiere estar sentado en el sillón de Pizarro, ¿no? ¿No? Entra PPK, Pedro Pablo Kuczynski, entra Martín Vizcarra, luego viene Merino por sentarse en el sillón de Pizarro, luego viene Sagasti y así, ¿no? Es una situación inestable también, muy insostenible, ¿no? Donde la banda presidencial ya no pesa nada también, ¿no? Ha perdido brillo. Ahora, cualquiera quiere y puede ser presidente, ¿no? Eh, Intereses económicos, por supuesto, es una siguiente causa, ¿no? Hay un interés económico predominante, ínfulas de poseer y de mantener ciertos beneficios económicos de determinados sectores, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Bueno, definitivamente hay una vulneración a derechos fundamentales de tipo procesal también por parte de esta problemática, ¿no? Tanto de la justicia paralela, ¿no? Como del lawfare, donde se viola, ¿no? Se agravia, se conculca derechos constitucionales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso y también a gozar de un juez imparcial. También diría yo
se vulnera la debida motivación de resoluciones judiciales. Bien, a manera de reflexión sobre estas problemáticas que hemos puesto en relieve, hay mucho por trabajar en nuestra cultura jurídica, en nuestra cultura como sociedad, me refiero a la idiosincrasia, y por supuesto, esta situación exige un genuino abocamiento por parte de la comunidad jurídica a efectos de que se haga escuchar en cuanto a sus propuestas. Esto debería tarde o temprano llegar al Congreso con proyectos de ley donde los derechos fundamentales, las garantías constitucionales no sean un saludo a la bandera. No puede ser posible que yo en este momento denuncie por lavado de activos a cualquiera de los que me están escuchando y esta persona quede atrapada en una investigación preliminar y preparatoria por 6 años y peor aún, significando eso su muerte económica, sin posibilidad a gozar de un crédito personal, sin posibilidad de obtener una hipoteca y dar una prenda o garantía, sin posibilidad de poder incluso rehabilitarse. La rehabilitación está en el título preliminar del Código Penal, ¿no? Que también es un saludo a la bandera, porque la rehabilitación es un trámite administrativo frente al Poder Judicial, pero la persona queda estigmatizada de por vida, ¿no? Esta situación exige un abocamiento por parte de todos nosotros, imbuirnos, empaparnos, para que empiecen a edificarse, a confeccionarse, a tejerse propuestas que terminen mañana más tarde en el hemiciclo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su tiempo y por su amable escucha. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas también. Gracias, Cristian. Gracias, Karen. Muchas gracias, doctor Marcos Giancarlo Piña Burga. Felicitarlo, doctor, por tan ilustre abordaje del tema sobre los riesgos de la justicia paralela y el lawfare en el Estado constitucional de Derecho. Tenemos unos minutitos para responder las preguntas. ¿Me permite revisar, doctor? Muy bien, quedo a la espera. Gracias. Muy bien, doctor, no tenemos al parecer preguntas. Quiero reiterar nuestro agradecimiento, estimado doctor Marcos Piñaburga, por su presencia e ilustrarnos con su amplio conocimiento. Asimismo, reciba nuestra cordial invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Casa de Estudios Derecho en Línea. Y en el transcurso de la semana se le estará remitiendo el reconocimiento por parte de nuestra asociación y del Ilustre Colegio de Abogados de Chincha. Fue un gusto ser su moderadora, estimado doctor, y hasta otra oportunidad. Que tenga buenas noches. Gracias, buenas noches. Permiso con todos. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, estimada comunidad jurídica, con ello estamos concluyendo la sesión de hoy.